Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Isabel Ana de Prusia. Ella fue una princesa prusiana que se acabaría convirtiendo por matrimonio en princesa heredera consorte del Gran Ducado de Oldenburgo. Pero ella, ser una mujer un tanto delicada y enfermiza, vínose su vida afectada por sus problemas de salud. Esta biografía es realizada por petición de Miss Crazy. Isabel Ana de Hohenzollern y de Ascania nació el 8 de febrero de 1857 en el nuevo palacio de Potsdam, en el Reino de Prusia, actualmente en Alemania. Fue hija del príncipe Federico Carlos de Prusia y de la esposa de este, la princesa María Ana de Anhalt-Dessau. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Isabel Ana la segunda de sus vástagos. La niña tuvo una infancia marcada por la mala relación que existía entre sus padres, los cuales mantuvieron un matrimonio demasiado infeliz. Es más, se dice que cuando nació su hermana pequeña, la princesa Luisa Margarita, su padre golpeó a su madre por haber alumbrado a una cuarta hija en vez de alumbrar a un hijo varón, ya que para entonces los príncipes tan solo habían tenido 4 hijas. Finalmente, en el año 1865, nació su hermano, el príncipe Federico Leopoldo. Así que tras llegar al mundo el ansiado heredero varón, sus padres empezaron a hacer sus vidas por separado y tan solo permanecieron casados por petición del futuro Kaiser Guillermo I de Alemania, quien no quería que ningún escándalo afectase a la familia real prusiana. Isabel Ana pasó gran parte de su infancia en la ciudad de Berlín y permaneció muy cerca de su familia paterna, debido a que su padre era el sobrino del Kaiser Guillermo I de Alemania. La princesa iría creciendo, convirtiéndose en una muchacha hermosa y encantadora, algo que heredó de su madre, ya que la princesa María Ana era descrita como una de las mujeres más encantadoras e ingeniosas de su tiempo. Pronto se le empezó a buscar un buen casamiento a Isabel Ana, quedando así comprometida con el príncipe Federico Augusto, quien era el heredero del Gran Ducado de Oldenburgo. Según se cuenta, ambos prometidos se vieron por primera vez cuando se estaba negociando su casamiento, y dicen que Federico Augusto quedó realmente encantado con su prometida, considerándola muy hermosa, educada y de notable encanto. El 18 de febrero de 1878 se celebró un doble enlace en la ciudad de Berlín, donde se casaron Isabel Ana con el príncipe Federico Augusto y la prima de esta, la princesa Carlota de Prusia, con el príncipe Bernardo de Sajonia-Meiningen. Para entonces, Isabel Ana tenía 21 años de edad en el momento de la unión y Federico Augusto 25. Aquel doble enlace sería majestuoso y celebrado por todo lo alto, debido a que eran los primeros enlaces que se celebraban desde la fundación del Imperio Alemán, y por lo tanto asistir a una serie de invitados de gran importancia, como por ejemplo los reyes Leopoldo II de Bélgica y María Enriqueta de Austria. Ambas primas estaban emparentadas con la familia real británica. Su prima Carlota de Prusia era nieta de la reina Victoria, mientras que la hermana pequeña de Isabel Ana, la princesa Luisa Margarita, era la prometida de uno de los hijos de dicha reina británica, el príncipe Arturo, que era duque de Connaught y de Stralsund. Por esta razón,
Algunos miembros de la familia real británica también asistieron a aquel doble enlace, como es el caso del príncipe de Gales Eduardo, el futuro Eduardo VII del Reino Unido, quien asiste a dicho enlace como representante de la corona británica. Los recién casados se instalaron en el Palacio de Oldenburgo, en el Gran Ducado de Oldenburgo, lugar donde pronto se dedicaron a traer a sus hijos al mundo. En el año 1879 nacería la primera hija del matrimonio, una niña llamada Sofía Carlota, quien llegaría a ser princesa consorte de Prusia, y en el año 1882 nació la última hija de los príncipes, una niña que se llamó Margarita, pero esta falleció a los pocos meses de nacer. Aquel último parto dejó a Isabel Ana muy debilitada y se llegó a temer por su vida, debido a que ella siempre había sido una mujer muy delicada y enfermiza. Por esta razón, los médicos desaconsejaron a los príncipes el tener más hijos, ante la gran debilidad y los problemas de salud que ya empezaba a sufrir la princesa. Pese a no lograr concebir un heredero varón, el matrimonio entre Isabel Ana y el príncipe Federico Augusto sería feliz y bien avenido, manteniendo ambos una unión estable, aunque también es cierto que pasaban mucho tiempo separados. Su marido se dedicaba a sus funciones como heredero del Gran Ducado de Oldenburgo, atendiendo asuntos políticos y militares, además de que le gustaba mucho navegar, un pasatiempo que compartiría con su hija Sofía Carlota. En cambio, Isabel Ana llevaba una vida retirada, pasando largas temporadas en balnearios o en distintos palacios que poseían sus familiares en plena naturaleza, buscándose una mejoría para sus males, pero su pésima salud no hacía más que empeorar. Tras sufrir una gran recaída, la princesa decidió retirarse de manera temporal a la ciudad de Fulda, en Hesse-Nassau, actualmente en Alemania, pero allí acabaría encontrando la muerte ante sus serios problemas de salud, muriendo el 28 de agosto de 1895 a los 38 años de edad. Isabel Ana falleció 5 años antes de que su marido se convirtiese en Gran Duque de Oldenburgo, siendo su muerte muy sentida por su marido Federico Augusto, el cual ordenó poner el nombre de su difunta esposa a un palacio que había ordenado construir tras su pérdida, el Palacio de Isabel Ana, en el cual residió Federico Augusto junto a su segunda esposa, la gran duquesa Isabel Alejandrina de Mecklemburgo-Schwerin, con quien se casó tan solo un año después del fallecimiento de Isabel Ana, con la intención de tener así a un heredero varón, naciendo de esta segunda unión 5 hijos. La relación que mantuvo su hija Sofía Carlota con la segunda esposa de su padre no sería buena y estaría llena de conflictos. Por esta razón, su hija quiso casarse lo antes posible para poder huir así de su madrastra, aunque por desgracia acabará encontrando un matrimonio demasiado infeliz con el príncipe Etiel Federico de Prusia. Los restos mortales de Isabel Ana descansan en el mausoleo ducal del cementerio de Santa Gertrudis de Oldenburgo, en Alemania. No hay mucho más que decir sobre Isabel Ana. Ella fue una de las tantas princesas que fueron entregadas en matrimonio por cuestiones políticas o para fortalecer los lazos familiares entre distintas casas reales o nobles. Pero a diferencia de las mujeres de su tiempo, ella logró contraer un matrimonio feliz y bien avenido, además de que la relación que mantuvo con su marido no se vería afectada por la ausencia de un hijo varón o por el consejo que les dieron los médicos de intentar evitar un no embarazo.
Isabel Ana tuvo una vida demasiado corta por culpa de su mala salud, pero se puede decir que tuvo una vida un tanto dichosa si se compara con las relaciones que tuvieron distintos familiares suyos, como por ejemplo su madre o su hija Sofía Carlota, las cuales se vieron obligadas a mantener un matrimonio demasiado infeliz. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Isabel Ana de Prusia. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Miss Crazy también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que hayan conseguido tener matrimonios felices pese a no haber logrado tener un hijo varón. También quisiera agradecer a Patricia McCann su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.